Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo culto de la Iglesia Pleno Evangelio de Barcelona y de Santa Perpetua de Benecer, y queremos tener un buen rato en el que podemos parar ya estamos a mitad de semana y queremos que Jesús sea el centro de nuestra reunión, que sea el centro de todo lo que hagamos. Y si te parece, vamos a empezar haciendo una oración y presentando las canciones que vamos a cantar, la predicación de después, para que todo Jesús sea, como ya he dicho, sea el centro y nuestra mente esté enfocada solamente en él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos volver a pararnos, Señor, y gracias por esta semana en la que tú nos estás guardando, tú estás con nosotros, y ahora que ya se acerca final de año, queremos darte también gracias por habernos guardado en este tiempo, Señor, y queremos presentarte el rato que vamos a tener ahora para que tú recibas la alabanza y la adoración de tus hijos, Señor, de tu pueblo, de tu esposa, Señor, que desea que vuelvas pronto. Y queremos, que todo lo que hagamos en esta tarde sirva para que tu nombre sea glorificado y para que tú seas bendecido, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti. Amén. Así que te quiero invitar a que en esta tarde no pierdas la oportunidad y que el tiempo que vamos a estar sea un buen tiempo de calidad, un buen tiempo de intimidad con Dios, un buen tiempo de unión también, aunque estemos separados, y que podamos todos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que damos paso al grupo de alabanza y luego daremos también paso un ratito a meditar en la Biblia y a ver qué es lo que el Señor, por medio de ella, nos quiere hablar de él. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y me quiere
cuando me viene a ver y me lleva a ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Me quiere llenar cuando me viene a ver y me lleva a ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Amén. Qué bueno es poder alabar al Señor y poder cantarle también, a veces pues con la música y con las canciones que otras personas han compuesto, también pues nos ayudan a canalizar nuestra alabanza y además a hacerlo todos pues con una sola voz, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Y me gustaría también pues presentar este tiempo que vamos a tener ahora de meditar en la Biblia por medio de una oración también, y que, bueno, pues que esta sirva también para introducirnos y para pues presentar todo delante del Espíritu Santo también para que hable a nuestras vidas. Señor, te queremos pues agradecer, Señor, que tú seas un Dios bueno, que está cerca nuestro, y gracias porque te hemos podido alabar y bendecir, Dios, y ahora queremos pues seguir haciéndolo igual, Señor, que nuestra actitud, que nuestro corazón sea un corazón y una actitud de adoración, Señor, ahora al enfrentarnos y al postrarnos ante tu palabra, para que tú hables a nuestra vida, Señor, y para que tú nos confrontes, Señor, y que tú nos confortes y nos hagas, Señor, nos moldes tal y como tú eres. Por eso te presentamos este tiempo también, para que tú te glorifiques, Señor, para que todo lo que se diga pues sea una palabra, Señor, que surja de la Biblia y que pueda hablar a nuestros corazones y hacernos seguir creciendo, Jesús. Amén. Amén. Pues con la tontería y el tiempo pasa volando y ya estamos a 23 de diciembre. El año 2020 está a punto de acabar, está a punto de morir y va a empezar y van a hacer un año nuevo. Y a finales del año pasado, si echamos la mirada atrás y el pensamiento atrás, todos nos deseábamos cosas buenas. Todos esperábamos que las cosas nos fuesen bien. Algunos incluso en el nombre de Dios prometían riquezas, declaraban victoria, decretaban bendición, que el año 2020 va a ser un año de bendición, va a ser un año de victoria, de conseguir muchas cosas. Y la verdad es que el Dios del que ellos decían que hablaban claramente no era el Dios de la Biblia, porque si no se habría equivocado y se habría equivocado de mucho. Dejamos atrás un año duro, un año difícil. Quizá para quienes pues en toda nuestra vida no hemos experimentado una guerra, no hemos experimentado una crisis mundial,
este probablemente haya sido el año más difícil de nuestra vida. Un año en el que el COVID ha afectado a todo, ha afectado a nuestros derechos fundamentales, a nuestra capacidad de desplazarnos, no podemos salir por la noche a la calle, no podemos ir a ver a nuestros familiares, a ver a nuestros amigos, no podemos ir a la iglesia. Realmente ha cambiado todas las cosas. Nuestra vida ha cambiado por completo por culpa pues, de este virus. Pero igualmente, aunque este haya sido un año así difícil, cuando llegamos a final de año, aunque sea un año atípico, tenemos que, como siempre, hacer un balance de lo que ha sucedido y tenemos que reflexionar sobre ello. Y creo que en nuestra reflexión debe hacernos también mirar hacia adelante, mirar hacia el año 2021, como un año en el que seguir creciendo, y que, como dice pues el título que he puesto yo a la predicación, un año en el que tenemos que estar firmes y tenemos que estar gozosos. Y lo vamos a ver viendo lo que Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 4, del 1 al 5. Y quiero pediros algo, que de cara a este 2021 estéis firmes y estéis gozosos. Y el texto dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. La verdad es que Pablo comienza este cuarto capítulo de la carta, ya final, ya se está aproximando a su despedida, y comienza con dos palabras que lo que hacen es relacionar lo que Pablo va a decir ahora con todo lo que ha dicho anteriormente. Comienza diciendo, así que, y continúa, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Si nos fijamos en la manera que Pablo se refiere a ellos, les llama amados, les llama deseados, les llama gozo y les llama corona mía. La verdad es que el sentimiento que Pablo tenía hacia estos creyentes sobrepasaba quizá el cariño, sobrepasaba el llevarse bien. El amor que él tenía hacia los creyentes de Filipos era un amor profundo. Él deseaba realmente volver a encontrarse con ellos. Él estaba muy orgulloso del trabajo que los filipenses estaban haciendo. Ellos se habían convertido en un motivo de alegría, en un motivo de gozo, en los momentos difíciles que Pablo estaba pasando en su encarcelación. Para Pablo los filipenses eran su orgullo, eran su corona, era lo que llevar en la cabeza y que todo el mundo lo pudiese observar. Y sabéis, creo que este es el sentimiento generalizado que debemos tener unos por otros. Ahora que quizá por la pandemia no podemos vernos tanto, cuando pensamos en los demás, y es algo que debemos hacer, debería despertar en nosotros tanto amor como deseo de volver a vernos. Amor y deseo y ganas de poder estar juntos de nuevo, de poder pues hablar, de poder pues compartir nuestros problemas, también nuestras alegrías. Es verdad que a la iglesia vamos a alabar a Dios, es uno de los motivos principales, vamos a escuchar la predicación, el momento en que nos paramos y escuchamos la Biblia, cómo nos habla, pero a la iglesia también vamos a vernos unos a otros. Y debemos producir gozo los unos en los otros. Nuestras vidas tienen que ser coronas para los demás, que sirvan para que otros puedan estar orgullosos de nuestro compromiso con Cristo y de nuestro compromiso con el Evangelio. Ojalá las palabras que Pablo utiliza para referirse a los filipenses, tú puedas usarlas por el resto de miembros de la iglesia y el resto de miembros también puedan utilizarla por ti. Y es que estos hermanos a quien Pablo tanto ama, en vista de todo lo que él ha estado advirtiéndoles anteriormente acerca de los enemigos de la cruz, les hace una petición, un ruego. Les dice, estad así firmes en el Señor. El peligro de ser arrastrado por todo este tipo de gente, por todos estos enemigos, era muy grande. El enemigo se estaba infiltrando dentro de la iglesia y era fácil que ellos se dejasen llevar, que ellos pues se relajaran y dejaran pues que el enemigo empezase a ganar terreno. Así que por eso era importante, y Pablo les remarca, que tienen que estar firmes. Pero lo más importante es que tienen que estar firmes, pero tienen que estarlo en el Señor. No tienen que estar firmes en nada externo o en cualquier otra cosa, tienen que estar firmes en el Señor. Y creo que esto también es muy importante para nosotros, porque como ya dijimos, vivimos tiempos en los que ser un verdadero creyente y vivir acorde a lo que la Biblia enseña no va a ser una tarea fácil.
y necesitamos estar firmes, y necesitamos estarlo en el Señor, porque si no es así, si nuestra firmeza y nuestra seguridad se encuentra pues en la actividad que haga la Iglesia, llegará una pandemia, y nos quedaremos sin actividad, y nos empezaremos a tambalear. Si nuestra firmeza está en otros creyentes, y no digo que no tengamos que apoyarnos unos a otros, pero cuando nuestra firmeza, nuestro cristianismo, se basa en el resto de creyentes, y alguien nos traiciona, nuestra vida se tambalea. Si nuestra firmeza está en aquello que hacemos dentro de la Iglesia, o en nuestro ministerio, quizá llegue el momento en que también nos tambaleemos porque no podemos llevarlo a cabo. Si nuestra firmeza se encuentra en el pastor, en algún líder, cuando actúen de una manera que no nos guste, nos vamos a tambalear. Pero, en cambio, si nuestra firmeza se encuentra en el Señor, vamos a estar siempre firmes. Porque el cristiano cuya identidad está en Cristo, se encuentra en una roca que es inamovible. Porque Jesús no cambia de opinión, Jesús no se transforma ni se convierte en otro, siempre es el mismo. Él no nos traiciona, Él siempre es fiel. Así que, si estamos firmes en el Señor, estaremos seguros de que nada ni nadie nos podrá arrancar, ni nos podrá tumbar. Así que, estemos firmes en el Señor, descansemos en Él, meditemos en Él, hablemos con Él, pasemos tiempo con Él en intimidad. De esta manera estaremos firmes en el Señor. Y tras este ruego, Pablo hace algo un tanto extraño. Se dirige a dos mujeres, y no es extraño porque se dirige a dos mujeres, sino porque las cita por su nombre, y no es para decir algo bueno de ellas. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Está claro, por lo que da a entender Pablo, que entre estas dos mujeres, aunque no sabemos qué es lo que pasaba, pero claramente había un problema. Y creo que cuando leemos este tipo de cosas es cuando tenemos que recordar para qué escribió Pablo esta carta. Esta carta nos fue escrita para que se la diese a algunas personas y la leyesen en su casa y se la guardasen. Quizá hoy en día haríamos algo así, ¿no? Esto que no lo lea todo el mundo. Pero Pablo estaba escribiendo esta carta que se iba a leer delante de toda la Iglesia. Y Pablo estaba señalando a estas dos mujeres con sus nombres, que todo el mundo conocían, para decirles que lo que estaban haciendo no estaba bien. Pero también hay que tener algo en cuenta, Pablo en ningún momento lo hace para avergonzarlas, para ridiculizarlas o para destrozarlas. No sabemos quiénes eran ellas dos, no sabemos cuál era el problema. Lo que sí que está claro es que Pablo no quería que el problema que ellas dos tenían afectase a la Iglesia. Y Pablo, de una manera amorosa, pero también firme, les llama la atención. Y lo que sí que sabemos es que estas dos mujeres no eran dos mujeres que iban de vez en cuando a la Iglesia. Ellas eran miembros de la Iglesia de Filipos. Y como veremos a continuación, ellas habían servido con Pablo en el ministerio, habían sido sus colaboradoras, habían batallado por el Evangelio, y seguramente este era el motivo principal por el cual Pablo no quiere esconder y confrontar el problema que existía. Y muchas veces nosotros actuamos de la manera totalmente contraria. Cuando hay un problema, intentamos no intermediar mucho, ya se solucionará, ya se arreglará solo. Y sin darnos cuenta el problema se va haciendo más grande, y cada vez más gente lo sabe, y cada vez afecta a más personas. Y muchas veces dejamos que esto se autogestione, por así decirlo, y rara vez se expone un problema delante de toda la Iglesia para que toda la congregación lo sepa. Pero la realidad y lo sano, aunque a veces es duro, es que los problemas que hay en una congregación, la congregación tiene que saberlo. Y se debe hacer con amor, siempre con el objetivo de que la unidad de la Iglesia se mantenga. Porque, mira, cuando hay un problema entre dos personas y ese problema se intenta tapar, la gente se empieza a posicionar en un sitio y en otro. Y sin darnos cuenta, y lo hacemos inconscientemente, no digo que se haga pues adrede, pero nos posicionamos en un sitio o en otro. Y aquel que ataca al que yo creo que tiene la razón, se empieza a convertir un poco en mi enemigo. Y de aquí empiezan a haber problemas en la Iglesia, dentro de la congregación. Así que aquí vemos la importancia de la membresía y por qué la disciplina hay que aplicarla continuamente. Y una vez más repito, la disciplina no es castigar a alguien cara a la pared o decirle ya no puedes tomar la Santa Cena. La disciplina se trata de que la persona que hace algo mal se le corrige, se le llama la atención y la persona como creyente pues se arrepiente de su pecado y vuelve pues a estar bien. Y quizá haya veces que haya que tomar pues medidas disciplinarias un poco más duras, otras veces quizá menos. Pero la realidad es que cuando hay un problema se debe llamar la atención
y se debe corregir para que la Iglesia no sufra, para que la Iglesia permanezca en unidad. Así que si a alguien se le descubre en pecado, hay que llamarle la atención por el bien y por amor hacia su santificación y a la santificación de la Iglesia, y es difícil esto. Esto a veces crea situaciones tensas, pero la disciplina es algo positivo. No debemos verlo como algo negativo, sino que es la manera de seguir creciendo, de seguir corriendo hacia la meta y de seguir santificándonos. Y Pablo en este problema ruega a la propia Iglesia que participe para tratarlo. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aunque no sabemos el nombre de este colaborador amado, que este compañero fiel que Pablo dice, sí que ruega que por favor alguien, esta persona, ayude a estas dos mujeres, que ayude a mantener la unidad. Ellas habían sido dos mujeres, como hemos dicho, activas en la lucha a favor del Evangelio, habían trabajado duro, habían tenido una buena labor, y Pablo no quería que su buen labor, su buen testimonio, se viese manchado por cualquier problema del tipo que fuera. Pero no solo ellas dos fueran colaboradoras de Pablo, también lo fue Clemente y otros colaboradores de los cuales tampoco se cita quiénes eran. Y la verdad es que resulta extraño. Pablo nombra a estas dos mujeres a quien llama la atención, nombra a Clemente, no nombra a quien le está dejando pues el legado, y después no nombra a otros colaboradores. Pudiese parecer que Pablo pues se olvida por qué nombrar a Clemente y no al resto. ¿Acaso aquellos no eran merecedores también de que sus nombres estuviesen en esta carta? Pablo les está diciendo que se tienen que mantener firmes, que por todo lo que hacen, por su batalla y su labor a favor del Evangelio, merecen ser recordados. Pero quizá hay algo más importante que esto. Quizá ellos no aparezcan en la carta a los filipenses. Quizá no haya ningún escrito que recuerde su nombre. Pero hay algo mucho más importante. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y es que esta es una gran realidad también para nosotros. Quizás estés sirviendo en la Iglesia, quizás sientes que trabajas, que haces cosas, que te desvives por el Señor y que nadie te reconoce lo que haces, que no recibes los halagos suficientes o que no se te valora todo lo que estás haciendo. Quizás estás combatiendo a favor del Evangelio, estás predicando a la gente y nadie se dé cuenta. Pero tengo una buena noticia. Un motivo para estar firme. Un motivo para no detenernos. Dios sí que ve todo lo que hacemos. Dios es el que escribe el nombre de los suyos en el libro de la vida. Y mira, quizá mueras y no haya nadie que te recuerde en la tierra. Pero si tu nombre está en el libro de la vida, esto es más que suficiente. Es mejor estar inscrito en el libro de la vida y que nadie nos recuerde en la tierra, a ser la persona más famosa de la tierra y no estar en ese libro. Lo verdaderamente importante es que Dios sí que sabe el nombre de los suyos. Muchas veces enfocamos el texto y hablamos de que aquel que se avergüenza de Dios en la tierra, Jesús avergonzará delante del Padre, pero hay mucho más que esto, porque el versículo anterior, Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que Cristo está orgulloso de sus hijos, Cristo está orgulloso de aquellos que ha rescatado, y los defiende, y los confiesa delante del Padre. De estos colaboradores no se sabe nada, pero estaban en el libro de la vida. Y esto es lo verdaderamente importante. Da igual que la gente te felicite, que te den palmaditas en la espalda o que te den un regalo por la buena labor que haces. Lo importante es estar en el libro de la vida. Este es un motivo más que suficiente para permanecer firmes y para trabajar en pos de la unidad y en favor de la unidad de la Iglesia. Y si la primera solicitud de Pablo a los filipenses es que estén firmes en el Señor, ahora les va a pedir algo más. Otro ruego que nace del corazón de Pablo. Versículo 4, dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. La verdad es que los filipenses tenían motivos para estar mosqueados. Su amado apóstol, al cual habían mantenido, al cual querían mucho, estaba en la cárcel. En la iglesia tenían dos hermanas que estaban discutiendo, que estaban creando problemas. Habían judaizantes que estaban intentando convertirles a la ley. Habían otros que estaban tergiversando, que estaban intentando que el pecado formase parte de la iglesia y tienen que estar atentos a esto. Hay motivos más que suficientes para que estos estuviesen agobiados, para que estuviesen tristes, para que se quejaran,
Pero Pablo, como otras veces ya ha dicho en la carta, les apunta a los corazones y les dicen que ellos deben regocijarse en el Señor. Y esa es la clave de todo. Pablo no les dice, regocijaos en la iglesia de Filipos. No les dice, regocijaos en vuestro apóstol amado. No les dice, regocijaos en todos los méritos y en todas las cosas que podéis llegar a conseguir. Les dice, regocijaos en el Señor. Con todo lo que está pasando, hay muchas cosas que nos pueden agobiar, que pueden causarnos cierto desasosiego. Ahora podemos reunirnos más o menos en la iglesia, pero quizá de aquí 2 semanas no nos dejen, y llevamos así todo el año prácticamente. La incertidumbre de si nos vamos a contagiar, si no nos vamos a contagiar, si la empresa va a entrar en ERTE, si no va a entrar en ERTE, si va a tener que cerrar porque no puede abrir, si la vacuna que se ha encontrado va a funcionar o no va a funcionar. Hay muchas cosas que aparentemente pueden hacernos perder el gozo, que pueden hacer pues que nos mosqueemos un poco, que nos enfademos, que torzamos el morro, que nos crece cierta incertidumbre. Y realmente esto va a suceder así, si nuestro gozo está en estas cosas. Si tu gozo está en las cosas de esta vida, cualquier cosa que se tuerza un poco, te lo va a quitar. Pero si tu gozo se encuentra en la unión con Cristo, si nuestro gozo se encuentra en la salvación que Jesús consiguió en la cruz muriendo, si nuestro gozo se encuentra en la esperanza celestial y en que nuestra nacionalidad es la del reino de los cielos, entonces podremos estar siempre gozosos, porque las cosas de este mundo se torcerán, pero nuestro gozo permanecerá intacto, porque, como hemos dicho, Jesús no cambia. La salvación que hemos obtenido nadie nos la puede quitar. La seguridad de nuestra patria celestial, nadie nos puede cambiar esa nacionalidad. Así que si nuestro gozo está en Cristo, entonces el resto importa poco. Podremos estar siempre gozosos. Regocijaos, dice Pablo, y nos lo dice a nosotros también, regocijémonos. Aunque a veces podamos estar tristes, aunque puedan venir problemas, el gozo de la salvación es mayor que cualquier otra circunstancia. Así que regocijémonos. Pero para poder conseguir esto, también es verdad que tenemos que hacer algunas cosas nosotros. Necesitamos cultivar la meditación y necesitamos cultivar la reflexión bíblica. No podemos quedarnos encerrados en nosotros mismos. Pablo le dice a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El gozo interno que puedes tener en Cristo tiene que afectar a tu comportamiento externo. Y Pablo quiere poner el foco más allá de las paredes de la iglesia. Creo que vivimos en un tiempo en el cual tenemos una oportunidad como nunca de demostrar fuera de la iglesia las virtudes que Cristo tiene. La realidad es que no hay una palabra que podamos usar en español para traducir lo que Pablo quiso decir en griego. La Reina Valera, como hemos leído, lo traduce como gentileza, pero también se podría sustituir con palabras como generosidad, como indulgencia, como condescendencia, como cordialidad, como amabilidad, como mansedumbre o como bondad. Así que creo que igualmente estas palabras nos ayudan un poco a entender lo que Pablo quería decir cuando dijo vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y como esto está ligado al gozo continuo, y creo que tenemos que preguntarnos todos, ¿cuál es nuestra actitud en la vida? A veces nos pasamos el día amargados, con caras largas, ásperos, estúpidos a veces un poquito, pero si realmente estamos siempre gozosos, como Pablo le ha dicho a los filipenses, y nosotros tenemos que estar, la gente tiene que ver algo en nosotros distinto. El que es un hijo de Dios no puede tener un mal testimonio en el trabajo, no puede tener un mal testimonio con sus vecinos o en su casa. El que siempre está gozoso no puede estar siempre con una actitud negativa, ni pasarse todo el día quejándose y ver todo negro. El que siempre está gozoso tiene una voluntad agradable con los que le rodean. Y esto es algo que nuestras vidas deben reflejar. ¿Qué crees que opinan de ti quienes te rodean? ¿Cuál es la opinión que crees que tienen de ti? Porque si recordamos a Pedro, Jesús le había dicho que él le iba a negar antes de que cantara el gallo. Y cuando Pedro estaba allí en el patio, hubo alguien que se le acercó y le dijo, oye, ¿tú conoces a aquel hombre? Refiriéndose a Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no tengo ni idea de quién es. Y dice la Biblia que no le creían por la manera de hablar que le descubría. Y así es como tenemos que ser nosotros. Por supuesto, el Evangelio se trata de predicarlo y hay que hablarlo y hay que enseñarlo tal y como es, pero nuestra vida debe ir acorde al Evangelio.
Nuestra gentileza tiene que ser conocida, tenemos que tener un buen testimonio delante de todos los hombres. Y este gozo, esta gentileza, tiene un motivo. Pablo no lo dice porque sí, hay algo que se está acercando. Y que de la manera que Pablo lo transmite, también implica urgencia. Dice, el Señor está cerca. Pablo no estaba hablando aquí de que Dios es un Dios cercano al cual podemos relacionarnos. Pablo estaba hablando de que el regreso de Jesús estaba muy cerca, que estaba a tocar de mano casi. Y esto nos choca, porque han pasado casi 2000 años desde que Pablo escribió esta carta, y Jesús no ha regresado. Jesús sigue sin aparecer en la tierra. Se fue, ascendió al cielo, pero aún no ha vuelto. Pero la iglesia primitiva tenía esta idea en mente. Jesús se ha ido y Él va a regresar ya, en el momento menos esperado. Va a venir pronto a buscarnos. Y creo que en nuestro cristianismo, en el año 2020 y en el 2021 que empezamos ahora, esta idea falta. No está presente. Estamos tan sumergidos en este mundo. Vivimos tan bien, tenemos tanta comodidad, que no tenemos esa sensación de inmediatez del regreso del Señor. Pensamos, bueno, aún queda un poco de tiempo. Según nuestra manera de interpretar la Biblia, unos lo verán el regreso de Jesús más cerca, otros lo verán quizá más lejos, pero aún así, tanto en unos como en otros, no se percibe esa sensación de inmediatez, de pensar que puede ser ahora mismo cuando venga Jesús. Pero mira, ¿sabes algo? Si el Señor está cerca, y cada día que pasa su retorno está más cercano, no sé si pasará un mes, pasarán 2 meses, 1 año, 5 años, 10 o 200 años, no lo sé, pero el Señor está cerca. Y esto implica que debemos movernos con velocidad, que no podemos estar parados, que tenemos que vivir como si volviese ahora mismo. Porque si llegase ahora, ¿de cuántas personas te acordarías que dirías, vaya, tendría que haberle evangelizado? ¿Cuántos se irían al infierno? Y tú habrías tenido la oportunidad de predicarles el Evangelio y no lo has hecho. Está claro y tenemos esta confianza de que todos aquellos que son los escogidos del Señor, antes de que el Señor venga, le conocerán y se arrodillarán delante de Él, le reconocerán como Señor y pasarán a formar parte de esta Iglesia universal. Pero esto no es un motivo, ni es una excusa, para que nosotros perdamos la urgencia por predicar. Todo lo que ocurre en la tierra está anunciando el regreso de Jesús, y cada vez las señales son más y más intensas. El Señor está cerca. Espabilemos. Esto requiere urgencia. Necesitamos predicar el Evangelio a todos los que nos rodean, para que todos puedan conocer a Jesús. Y quiero acabar ya. Y quiero hacerlo recordando la petición que os he hecho al principio. Una petición de cara a este 2021. Estad firmes y gozosos. Hemos pasado un año difícil. Un año en el que quizá nuestra fe se haya podido tambalear por todo lo que ha sucedido. Un año en el que quizá no hemos sido las personas con más gozo del mundo. Que quizá nos hemos quejado de la Iglesia y nos hemos quejado de los demás. Pero empezamos un nuevo año. Y la semana que viene, que seguiremos con la carta a los Filipenses, aún os propondré algún reto más para este año nuevo. Pero ahora estemos firmes en el Señor y gocémonos en el Señor. Que este año sea un año de firmeza en Cristo, que sea un año de gozo continuo y perpetuo en nuestra vida. No sabemos qué pasará, no sabemos qué cosas van a ocurrir. Igual que a un meteorito, ya cualquier cosa nos podemos esperar de este nuevo año, viendo lo que hemos pasado. Pero pase lo que pase, estemos firmes y gozosos en el Señor, porque nada va a hacer que el Señor cambie. Lo único que puede hacer que algo cambie es que el Señor vuelva. Y esto, sin ninguna duda, es infinitamente mejor. Así que nos acercamos al inicio del año 2021. Estemos firmes y estemos gozosos en el Señor. Esto va a hacer que la Iglesia permanezca unida y esto va a hacer que tengamos un buen testimonio y que nuestra gentileza sea conocida en aquellos que nos rodean. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por haber podido reflexionar en ella. Gracias porque hemos tenido un buen tiempo, Señor, y queremos rogarte a que si este año 2020 no ha sido así, que el 2021 sea un año en el que estemos firmes en ti, Señor, en el que estemos gozosos, en el que dejemos de quejarnos o de pensar mal o de ser negativos, sino que vivamos, Señor, con el gozo de la salvación, con el gozo de la redención que hemos recibido,
y ayúdanos, Señor, a que nuestra gentileza sea conocida por la gente. Y, Señor, como hemos dicho, aviva nuestras vidas para predicar el Evangelio, Señor, porque tú estás cerca, tú estás mucho más cerca de lo que pensamos, seguro, y por eso queremos rogarte que tú nos ayudes a tener esa sensación de inmediatez, de necesidad de predicar para todos aquellos que no te conocen. Y ahora te presentamos, Señor, lo que nos queda de semana para que tú pues sigas guardándonos, sigas acompañándonos y sigas bendiciéndonos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Pues nada más, nos vemos en el próximo culto online, así que estemos firmes, estemos gozosos y sabiendo que el Señor vuelve pronto. Hasta luego.